Voces Globales, el epicentro del análisis global. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos temas nacionales e internacionales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para ser parte de estos análisis, me pueden encontrar en LinkedIn. También nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. El día de hoy vamos a hablar sobre películas de Primera Guerra Mundial. Vamos a ver varias películas que nos van a contar nuestros invitados que muestran diferentes perspectivas de la guerra. Pero antes de hablar de estos temas, es pertinente dar un pequeño contexto sobre la Primera Guerra Mundial para podernos ubicar. Entonces, la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. Los países protagonistas de este conflicto formaron dos frentes: la Triple Entente, compuesta por Francia, Gran Bretaña y Rusia. El Imperio ruso se desintegró en 1917 y salió de esa guerra. Ese mismo año, Estados Unidos entró en acción apoyando las fuerzas de la Entente. También están las potencias centrales, un grupo compuesto por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. A este bloque luego se le incorporaron el Reino de Bulgaria y el Imperio Otomano. Algunas causas de la Primera Guerra Mundial son, primero, la paz armada, que es el periodo que va desde 1871 hasta el inicio de la Gran Guerra. Entre Francia y Alemania existía una gran rivalidad después del resultado de la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871, y asimismo entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia había desacuerdos por el dominio político de los Balcanes. Otra razón es el imperialismo europeo. Reino Unido y Francia poseían la mayoría de las colonias africanas a finales del siglo XIX, con un dominio territorial que favoreció su desarrollo económico y su poder geopolítico. Mientras tanto, el Imperio Austrohúngaro no tenía colonias y Alemania apenas contaba con algunos territorios de los que no obtenía casi ningún tipo de ganancia económica. Esto causó resentimiento a Alemania contra Francia e Inglaterra. Tercero, el desarrollo de la industria bélica. Entre 1860 y 1913 se llevó a cabo un importante progreso industrial en Europa, liderado por Reino Unido, Francia y Alemania. Esto llevó a que el desarrollo de nuevas armas y la construcción de medios de transporte especializados para la guerra. En cuarto lugar está el nacionalismo. Las ideologías nacionalistas se afianzaron en Europa en el siglo XIX. Cada gobierno buscaba exaltar los sentimientos de pertenencia a una comunidad. Por la nación se debía luchar e incluso entregar la vida de ser necesario. Así, cada país alentó la defensa de sus intereses y el menosprecio por los rasgos que eran propios de otras naciones. Por último, está la causa detonante de la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato del archiduque de Austria. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia. Un grupo de jóvenes nacionalistas planificó este atentado en su contra. Cuando el archiduque se encontraba en camino para visitar a los lesionados de un primer atentado, fue interceptado por un joven integrante de un movimiento nacionalista llamado Mano Negra. Este sacó su arma y disparó en contra del archiduque y de su esposa. Pasemos a las consecuencias de esta guerra. En primer lugar, está la desaparición de los imperios y un nuevo orden territorial.
La desintegración del Imperio Austrohúngaro trajo consigo el establecimiento de estados como Austria y Checoslovaquia. Hungría se independizó, mientras el Imperio Otomano también fue dividido por un acuerdo previo entre Francia, Reino Unido y Rusia. A Serbia le fueron anexados algunos territorios de los pueblos eslavos. Francia recuperó los territorios de Alsacia y Lorena. Asimismo, las colonias pertenecientes a Alemania pasaron a ser controladas por los franceses y los británicos. Al final fueron cuatro imperios que terminaron por desintegrarse después de la Gran Guerra: el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano. En segundo lugar, tenemos crisis económica. La guerra produjo elevados gastos militares. Las economías de los países afectados por la guerra vivieron una crisis colosal, debiendo pagar las deudas que tenían con los proveedores de crédito y materias primas. Esta situación generó hambre y dificultades para la reconstrucción de las zonas afectadas. Por otra parte, Estados Unidos salió fortalecido desde el punto de vista económico, político e industrial. La tercera consecuencia es un número alto de soldados y civiles fallecidos. Fueron muchas las pérdidas que se vieron afectadas por la escasez de recursos básicos, la hambruna y la destrucción de ciudades y pueblos. Hubo muertes por enfrentamientos directos, así como por las secuelas del conflicto. Por último, tenemos la Conferencia de Paz. Se llevó a cabo en 1919 en París, teniendo como fin garantizar la paz mundial. Como resultado de esto surgió el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, en el cual surgió la Sociedad de Naciones. Este tratado fue un documento que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Fue firmado por los países de la Entente y Alemania. En este documento se declaró que Alemania era culpable de los daños de la guerra y a este le fueron impuestas sanciones que afectaron su economía y su territorio. Como consecuencia, los alemanes se sintieron descontentos y aborrecieron los términos del tratado. Años más tarde, estos sentimientos impulsaron las causas de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de este contexto un poco pesado, pasemos ahora sí al análisis de las películas. El análisis. A los invitados de hoy ya los conocen, pero los volveremos a introducir. Primero está Santiago Suescún Garay, graduado en Comunicación Audiovisual y Multimedia, con doble titulación en Comunicación Social y Periodismo, ambos de la Universidad de La Sabana. Es director del Festival Independiente de Cómic Colombiano, evento enfocado en el noveno arte y parte de la Asociación Internacional de Expo Otakus, co-creador del colectivo Inserte Nombre Aquí Comics, gestor cultural y autor de historietas como Loca Academia Japonesa, Ismaik y El Sol no es de oro, y esta última obra ganadora del Premio Distrital a Novela Gráfica 2023. Cinéfilo, gamer y lector de cómics y manga. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Creo que eso es un título igual de grande que el de Daenerys Targaryen cuando se presenta. Si vieron Game of Thrones entenderán. Muchas gracias por la invitación. Tenemos a David Bejarano Romero, que es comunicador audiovisual y multimedia de la Universidad de La Sabana, con enfoque en investigación de productos y proyectos audiovisuales. Ha escrito y dirigido algunos proyectos audiovisuales y desempeñándose como asistente de dirección y fotografía en otros. En los últimos años ha trabajado como gestor de medios digitales en algunas entidades públicas como el SENA. También es cinéfilo y un apasionado y entusiasta por la historia. Bienvenido, David. Gracias, Martín. Encantado nuevamente de estar acá. Fantástico. Entonces, hoy vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial
a través de diferentes películas. Pero entonces, David, como lo hemos hablado fuera de micrófonos, es importante para mí que los oyentes entiendan el concepto de narrativa bélica. Bueno, en cuanto a la narrativa bélica, pues como su nombre lo indica, es sobre las películas que tratan sobre conflictos bélicos. Podemos encontrar en la historia del cine desde películas como Ben-Hur, que pues ya tratan algún conflicto de la historia antigua, pero lo que nos trae hoy es sobre la Primera Guerra Mundial y quisiera hacer un comentario, una anotación que hizo el director de cine francés François Truffaut, que él mencionaba que toda película que trate sobre la guerra termina siendo proguerra. Y pues es algo un poco conflictivo en este tema de las narrativas bélicas porque de por sí la guerra o pues las películas de guerra, de bélicas, es una representación del dolor y lo que representa para la moralidad humana. Entonces en estas películas encontramos donde se trata de narrar sobre un bando, sobre el otro, diferentes culturas. Entonces también es una exploración de la historia de cómo se vivió en aquel tiempo un conflicto bélico. No estoy muy de acuerdo con esa frase, sino que estoy más de acuerdo con que es una forma de demostrar la historia y sí, en efecto, como lo decía, ver el dolor, ver diferentes puntos de vista. Ahora sí, metámonos un poco con películas y empecemos con Santiago con Sin Novedad en el Frente, primero la de 1930. Claro que sí, pues bueno, mira que esta película está basada en una novela, y creo que hasta fue obra de teatro, me corregirán de pronto, pero digamos que tuvo como mucho impacto esta película, que de hecho hablábamos con David hace poco, que incluso pues generó como discusiones entre comunistas y el partido nazi o los participantes del partido nazi. Pues miremos la fecha empezando por ahí, o sea, estamos hablando de que era 1930, o sea, el cine pues había empezado ya hace un buen tiempito, ¿no? Y ya estaba hablando como de una temática como, yo diría que antibélica como tal. Lo que se estaba mostrando ahí, la perspectiva del soldado que está sufriendo en la guerra como tal. Quería retomar eso, lo que dice Santiago, sí, generó controversia en aquel entonces que incluso fue prohibida en 1931 en Alemania y previamente en las salas de cine era saboteada, o sea, ordenada por el ministro de propaganda, o bueno, quien iba a ser el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, mandaba sabotear las salas de cine y bueno, pues hasta ya llegar el punto de prohibirla y fue reestrenada en 1952 en Alemania. Muy bien, solo para complementar, sí, es adaptado, como lo decía Santiago, de la novela del autor Eric María Remarque. Y ese libro pues fue inspirado en su propia historia, porque pues él fue un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, y aunque él nunca peleó, nunca combatió en las trincheras, esa novela es como tan realista, él la escribió como tan bien que expresaba el horror de las batallas, y pues eso hizo hasta que fuera bastante atractivo para que fuera retomada para películas. Bueno, Santiago, sigamos con el 2022, entonces que ahí paramos un poco. Claro que sí, pues ya pasando a la película actual, pero bueno, sí quisiera retomar algo Ujú. de lo anterior, y es que lo chévere del cine como un medio también es que no es solo un medio de entretenimiento, sino también un medio para dar mensajes. Como estaba diciendo ahorita mi compañero David y pues yo, es que esta película como tal está mostrando una perspectiva, ¿no? Digamos que cualquiera podría como contar las glorias de la guerra, como decía, pues decíamos ahorita que no, que Truffaut decía, ¿cómo se podría llamar? Como esta persona tan conocedora del cine decía, no es que toda película de guerra es pro guerra, pero realmente yo creo que es un gran depende, y ese gran depende es también si tú le das voz a las pequeñas voces, repercute más ese mensaje, diría yo, que antibélico. Digamos que algo que cambió como la forma en que se veían las guerras como tal, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero pues eso será un tema más adelante, es que al darle voz a las víctimas, ya no era que la historia era escrita por los campeones, ¿sí? Por los ganadores, por los que conquistaron,
como se hacía siglos atrás, sino que ahora la historia la está describiendo las víctimas tras esto y se ha concientizado mucho más. Bueno, no es que haya cambiado mucho, pero por lo menos hay mucha gente que sí está en contra del mensaje pro guerra que de pronto un gobierno quería dar. Y eso es como el poder de pronto en este caso, no solo una novela, sino también de las películas como tal. Y acá pues entramos ya al presente, bueno, hace 2 años. Esta versión de del misma novela, basada en la película, pero en el 2022, si no vean el frente. Creo que no habíamos contado un poquito como de qué trataba la película, ¿no? Creo que la gente está diciendo, pero pues, ¿qué están hablando? O sea, unicornios, dragones, no. No, la película, digamos la del 2022, para si quieren ver a la versión más moderna, es de estos jóvenes soldados fanáticos, de que no, vamos a ir a la guerra, vamos a conquistar chicas, vamos a llegar con grandes honores, y los asignan como a la trinchera, como a la zona donde no hay progreso por años, como que solo se adelantan como de a 3 metros contra los franceses y después vuelve. Una guerra sin sentido, una guerra que solo tiene sentido en la cabeza de un general que lo hace todo por su honor, no el honor de sus soldados, sino su honor. Es esa perspectiva del soldado que creía por toda esta propaganda y todo que todo iba a ser fabuloso, de ir a la guerra como lo pintan pues, la propaganda como tal, no digamos que los libros, sino la propaganda, es una catástrofe total, es una cosa terrible. Y si no me creen que es una buena película, pues tuvo muchos premios Oscar el año pasado. Pero sí, digamos que eso es como lo chévere, o sea, chévere pero cruel, obviamente, de una película que te muestra los horrores de la guerra, porque te concientiza de que eso existió, que eso no hay que censurarlo, porque existió y hay que conocerlo para no volver a cometer los mismos errores más adelante. Y que al darle la voz a esos soldados, a esas víctimas, porque yo consideraría que los soldados a veces también son víctimas de grandes poderes acá, tiene mucho valor porque eso es lo que le da forma a la historia. Combate eso que decía ahorita, que la historia la escriben los campeones a costa de qué, y esa costa de qué lo dicen las víctimas. Bien, David, algo para complementar de eso, tal vez alguna escena favorita, impactante, algo de esa película antes de pasar a otras. Sí, de pronto también quisiera complementar una cosa anterior por el hecho de que se está hablando de películas, o sea, que está basado en sucesos reales y existe una gran controversia y hace poco surgió una controversia por la película Napoleón de que no es una fiel representación de la historia y de pronto ahí viene mi comentario y es que hay que interpretar estas películas que no son a veces, en todos los casos, una fiel representación de la historia, pero pues sí puede lograr un interés por la historia. Entonces yo creo que ya vendría siendo por parte del espectador, si quiere saber más de lo que acaba de ver, se puede informar más. Y bueno, ya hablando de esta película de Si no vean el frente, sí, pues lo que decía Santiago es una película realmente cruda, o sea, quienes la han visto podrán entender que el protagonista llega a un punto que no tiene absolutamente ningún respiro y es tragedia sobre tragedia. Y pues también lo que muestra la película es eso, y más que toda esta guerra, las pérdidas humanas que se perdieron y a costa de políticos de la época que sí, únicamente eran por el honor de ellos y pues no veían la condición humana y pues el sufrimiento que todos estaban pasando. David, otra vez a ver qué otra película, con qué otra película seguimos. Bueno, quisiera también pues mencionar como la contraparte, pues hablando de esta película, sino de frente que es una representación bastante cruda de la guerra. Quisiera mencionar dos, una que se llama Adiós a las armas, que es basada en la novela de Ernest Hemingway. Muestra la relación amorosa entre un soldado estadounidense y una enfermera inglesa. Entonces, pues ahí vemos la contraparte, por así decirlo, porque aquí encontramos es más que todo una historia de romance, no como una representación de la guerra. Aquí lo que sucede es que la Primera Guerra Mundial sucede de telón de fondo, por así decirlo. Y otra película que es más o menos por esa misma línea de romance es una de 1952 de John Huston que se llama La Reina de África,
protagonizado por actores bastante reconocidos, Humphrey Bogart y Katharine Hepburn, y pues trata sobre un capitán de un barco en una colonia alemana en África. Conoce a una misionera que ahí vendría siendo Katharine Hepburn. Es más que todo una historia de romance y aventura, de evitar a las tropas alemanas mientras que se desarrolla la guerra. Entonces, pues no es como que muestra la crudeza de la guerra, sino es una representación del bien contra el mal, de la aventura. Aquí los villanos vendrían siendo los alemanes. Entonces, esto es como un lado opuesto a esas películas bélicas, en donde vemos la Primera Guerra Mundial de fondo. Santiago, ¿alguna observación, comentario, opinión de esas películas que nos mencionó David? Bueno, voy a sonar un poco anticapitalista y anarquista, de pronto sería la palabra. Y es que, digamos que sí, digamos, en una película como la de La Reina de África, lo que muestra es sí, como una visión como del héroe americano. ¿Cierto? Sí, Humphrey Bogart era americano, me corregirá Benny. Exacto, exacto, sí, sí. Como del héroe americano venciendo a los alemanes. Sí, porque en esa época, claro, la propaganda o la visión estadounidense era convencer a su pueblo de que pues, los alemanes eran, más allá del enemigo en guerra, eran algo demasiado malo, ¿no? Una visión demasiado terrible y tenían que acabarlos con todas. Entonces, cuanto más motivados iban los soldados en contra de eso, algo así como lo que decíamos ahorita de si no vean el frente de venderles que no, es que ustedes van a ir a la guerra contra los terribles franceses y ingleses y todo, y van a ser como héroes. También se puede ver en esa otra perspectiva, ¿no? Que los estadounidenses también decían como, no, qué chévere ir, o sea, ver como enemigos ellos y así se acaban y así, ¿sí? De pronto, bueno, no, esto ya es un tema de la Segunda Guerra Mundial, pero se puede ver un poco la ironía en la película de Quentin Tarantino, Bastardos sin Gloria, pero eso ya es Segunda Guerra Mundial, entonces no nos vamos a meter en eso todavía, porque si no quedamos acá 3 horas hablando de la Segunda Guerra, tema favorito mío y de Benji. O sea, hay que tomar muchas cosas con pinzas para examinarlo y mirar las diferentes cosas, ¿no? Y de hecho me gustaría ahorita hablar sobre 1917, una película que salió hace poco, una de mis favoritas también. Pero bueno, eso en su momento, debido momento, pero ya terminando como el tema que me preguntabas, yo creo que ahí está muy marcado, sí, el mensaje americano del héroe americano que combate al enemigo, en este caso alemanes, y después en la Guerra Fría serían rusos, y bueno, lo que siga y lo que sigue y lo que sigue. Y eso se sigue viendo mucho también como en los cómics, ¿no? Que en los cómics muchos héroes van, tal vez más en la Segunda Guerra Mundial, no sé, en la Primera, que van a combatir contra los nazis o algún otro nombre que tengan. Siempre se piensa en el Capitán América, pero no sé, eso siempre se ve Mira, reflejado en los yo, cómics. yo te puedo hablar sobre eso, de hecho. Porque Adelante. mira que sí, digamos que sí, o sea, hay cómics donde, por ejemplo, Superman iba y combatía contra Hitler, pero bueno, nuevamente, Segunda Guerra Mundial, Ujú. también el Capitán América nació un poco de eso también, pero mira que a lo largo que pasó el tiempo, los artistas de cómics empezaron a dar cuenta del mensaje del gobierno, de cómo los estaba manipulando a hacer enemigos a otros seres humanos, ¿sí? Como en vez de solucionar las cosas como hablando con negociaciones, no todo era atacado y a punta de guerras. Más adelante, por ejemplo, el Capitán América, sí, hay cómics donde él se da cuenta como él se defrauda de su país, o sea, se siente defraudado por su país porque empezaron a invadir Vietnam y todo, y eso no representa los ideales americanos que él protegía. Pero bueno, nuevamente, ya es Sí, dos, ya. tres guerras más adelante. O sea, eso ya es Vietnam, nos falta Corea, Segunda Guerra, entonces sí, perdón, me Sí, adelanto ya, ahí. ya, Pero sí, ya. por contarte un poco de eso, que los cómics también tenían su mensaje antibélico. Empezó probélico como pro nación, pero ya después con el tiempo ya no había ser tan así, o lo ridiculizaban también. Pero bueno, ya Sí, me sí, callo. no, ya el siguiente de Segunda Guerra Mundial va a tocar como en tres partes. David, ¿algún comentario para agregar aquí o pasamos a otra película? Bueno, no, es como interesante ver cómo esa evolución en la representación de de la Primera Guerra Mundial, como se ha visto en el cine,
Y pues digamos que eso se ve en dos últimas películas que mencioné y lo que también decía Santiago, como es visto como el héroe americano, el bueno contra los malos, ya a medida que van pasando los años, o sea, bueno, también va a salir una que otra película que retoma como ese mismo de el romance y la guerra de fondo, pero a medida que van pasando los años también se ve también en estas películas bélicas y de la Primera Guerra Mundial, ese mensaje antimilitar, antibélico. Entonces, para hablar de otra película, está Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, y es donde se ve de una división francesa que tiene la misión de conquistar una colina alemana y pues no sean las cosas como lo planearon. Entonces aquí se ve como ese fracaso militar, ese antimilitarismo, porque también se ve como las cabezas de mando dando órdenes, y pues quienes sufren son los soldados rasos. Entonces ahí comienza como ese mensaje, ¿no? Ese mensaje antimilitar, y esta película fue controversial en algunos países donde se prohibió precisamente por eso, en algunos países europeos se prohibió por ese mensaje antimilitar. Incluso en España la prohibieron durante la dictadura de Franco, se prohibió precisamente por eso, porque transmitía este mensaje antimilitar y pues no era lo que querían representar de los militares. Los militares eran vistos como esa fuerza de honor de los más grandes. Entonces pues esta película, al mostrar eso del fracaso militar, iba en contra de toda esa visión que se tenía de los militares, como que ya va cambiando ese discurso, ese mensaje de estas películas bélicas. Santiago quería hablar de 1917, pero antes si quiere también mencionar esta película que no creo que mucha gente conozca. Creo que lo decíamos en el capítulo pasado, pues siempre abrir como perspectivas para las cosas, ¿no? Puede que no sea un tema como muy fácil de tomar, pero pues hay que, digamos que mirarlo con madurez para uno conocer más cosas, ¿no? Digamos que justamente el tema, aunque es la Primera Guerra Mundial acá, hablamos al inicio de que pues la idea es mirar como esas visiones, ¿no? De diferentes perspectivas. Y ahí entraría, pues, por ejemplo, la de 1917. Si no vean el frente es la perspectiva de un soldado alemán, la de 1917 sería la perspectiva de un soldado, si no estoy mal, británico. Me corregirás, Benji, ¿cierto? Sí. Sí, sí, son británicos. Son dos soldados británicos. Primero que nada, si hablamos cinematográficamente, que aunque no es como es más que como una recomendación para que lo tengan presente. Es una película que todo el tiempo es un plano secuencia, ¿sí? De pronto habrá momentos en que uno dirá como, bueno, cortó aquí, sí, hizo un cambio de pronto para que se sintiera como la transición, pero es una película que no para, no para. O sea, tiene sus respiros y todo, pero sigue en el mismo plano siguiendo a los soldados, tratando de llevar un mensaje a ¿cómo decirlo? Como un frente para evitar una catástrofe. Básicamente así le empieza la película. O sea, están los dos soldados durmiendo, los despiertan para decir, tiene que llevar un mensaje, cruzar un infierno para llegar a otro que se va a generar. Y uno los ve a ellos dos cruzar toda esa situación, toda la terrible que pasan las cosas. De pronto no es tan cruda como lo es Si no dan el frente, pero audiovisualmente hablando es una película muy bien realizada, muy bien ejecutada, así como que yo creo que, obviamente ya más tarde nos preguntarán sobre esto, pero como que mi escena favorita en esa película es ver o sea, ver en el desespero del protagonista, que tienen que entregar la carta y ya todos los soldados están arrancando así a enfrentarse contra los alemanes, y él se tiene que o sea, no puede pasar por las trincheras por la mano de gente que hay, entonces tiene que subirse al campo de la batalla, o sea, como al campo que está donde están bombardeando, cruzando todos los soldados, y él tiene que correr por toda esa línea, recibiendo disparos, recibiendo bombas y todo, para poder llegar allá. Y todo es sin un corte de plano, todo es derecho, así. Esa película para mí es magnífica y retrata nuevamente una visión de un soldado que, bueno, de pronto pues esto será el spoiler, pero salvó mucha gente, pero ¿a costa de qué? Entonces es una
Una increíble película que me gustaría sugerir, estuvo también nominada a Mejor Película. No ganó porque ese año creo que ganó fue Parásito, que también, pues, no es un tema de Mm. la Primera Guerra Mundial, pero muy buena película. Pero si quieren como conocer más de la Primera Guerra Mundial, creo que una película muy bien ejecutada es esta de 1917. Sí, esta película del director Sam Mendes, si no estoy mal, que dato curioso que encontré por ahí, dice que fue basado en su abuelo, porque su abuelo que participó en la Primera Guerra Mundial, que se unió a los 17 años, cuando era 1916, él se encargaba de llevar mensajes a través de lo que se conoce en inglés como No Man's Land, en la parte más peligrosa del combate y que siempre estuvo como oculto, tenía que estar muy bien oculto en todas partes donde pudiera y estuvo por 2 años en las trincheras como más, donde había mucho barro, mucha suciedad y todo eso y como que eso le dejó el hábito de lavarse las manos frecuentemente. Dato curioso, no sé si es cierto o no, pero David, ¿algo para comentarnos de esta película? ¿Alguna escena favorita también o algo? Sí, es una película súper recomendada, sí, es bastante buena. Y sí, como lo decía Santiago, es todo en plano secuencia, ya en este caso es como tener al espectador inmerso en el ritmo de la guerra, porque no tiene cortes, o bueno, no se siente que tenga cortes la película, entonces estamos siguiendo al protagonista en todo momento. Y ese es un recurso también narrativo que es utilizado en las películas bélicas. De pronto no tanto lo del plano secuencia, pero sí hay un recurso que sí cabe mencionar precisamente eso, como de tener inmerso al espectador en el ritmo de la guerra, y ese recurso es el de cámara de mano. No viene al caso, pero lo utilizó Spielberg en la película Rescatando al Soldado Ryan, en esa primera escena del desembarco en Normandía, todo es en cámara de mano, o bueno, la gran mayoría de los planos son en cámara de mano, entonces es como hacer sentir como esa angustia, ese desespero que pues, se vive en esos momentos de conflicto. Y bueno, sí, no, 1917 es majestuosa, o sea, súper recomendada. Yo creo que entraría entre mis películas favoritas de la Primera Guerra Mundial. Mientras preparábamos y hablábamos de películas, Santiago mencionó que me llamó mucho la atención, que era Merry Christmas. Ah, sí, también puedo hablar de esa película también. Adelante. Eh, sí, hay muchas películas de las que podemos hablar. Y, por ejemplo, Merry Christmas es una un poco más esperanzadora que de pronto las otras dos. Y ustedes dirán, pero ya pasó Navidad, y sí, ya pasó Navidad, pero pues es que el tema es Primera Guerra Mundial, o sea, no hay nada que hacer. Nuevamente me corroborará Benji, como en una parte de donde hay una guerra, o sea, como una batalla entre tres frentes, por así decir, el francés, el británico y el alemán, por cuestiones humanas, o sea, porque la vida a veces es así, de bonita, por así decir. Ellos deciden hacer un pacto y decir, en Navidad no nos vamos a disparar, hagamos un pacto de De no alto al fuego, agresión. Sí. sí, de no agresión para esta Navidad. Y es curioso porque, claro, o sea, refleja muchas cosas, muchos temores de las personas que están ahí. Porque en cualquier momento uno dice, en cualquier momento alguien, o sea, o es una trampa, o alguien se enloquece y dispara y los demás ya entramos en conflicto y nos toca prepararnos cuando estamos no preparados. Pero la película es bonita, o sea, es cruel, pero es bonita y como ellos se reúnen, cantan en sus idiomas respectivos para Navidad, juegan fútbol, ¿sí? Y como que ellos quieren mantener ese pacto porque ellos saben que se están disparando entre más, se veían como enemigos, pero son seres humanos. Es una bonita, o sea, no es tanto de mis favoritos de toda la vida, pero sí es una película como muy esperanzadora sobre que no todo se soluciona pues a punta de guerras. Y obviamente eso a ojos de un general, de generales, de más que generales como de gobernantes, eso no está bien. O sea, ¿cómo puede estar jugando fútbol con el enemigo? Tiene que estarse disparando, tiene que recuperar el frente, porque eso es lo que le interesa al país. Es interesante ver eso, esa perspectiva como de cuando la Navidad o cuando las creencias como la Navidad une personas. Sí, es bonito ver eso y es basado en una situación que pasó.
De pronto acá está un poquito de ficción, le agregan un poquito más de ficción, pero representa un momento que la humanidad dijo, hay que celebrar la Navidad y la podemos celebrar juntos. Entonces, y eso pasó en plena Primera Guerra Mundial. Interesante, pues si quieren ver eso, ojalá en Navidad, porque pues estuvo bonito y creo que estuvo nominada a Mejor Película Extranjera en su momento. Entonces, Y pues pues recomendar. yo no la he visto, pero me imagino que también debe haber partes de la película que uno puede sentir esa tensión de ver quién puede romper ese pacto en cualquier momento o algo puede pasar que dañe toda esa paz relativamente estable. Bien, David, ¿algún comentario sobre Merry Christmas? Esta película francesa ya como que como que representa ese lado humano que se vive en todo conflicto, ¿no? Que aquí no muestra de los buenos contra los malos, sino más bien muestra de que todos somos humanos, todos estamos en una guerra por intereses a veces políticos que a ningún bando le compete. Y pues sí, se retrata como esa humanidad, ese encuentro entre seres humanos para disfrutar la Navidad o un partido de fútbol. Entonces, sí, es como otra cara de un conflicto bélico. ¿Qué otra película? No sé si ha habido Santiago. ¿O? Eh, sí, hay otra película que es bastante fuerte en cuanto a la temática, o bueno, los sucesos que le ocurren al personaje. Se llama Johnny cogió su fusil de 1971, escrito y dirigido por Dalton Trumbo. Aquí básicamente es un soldado que es herido en la guerra, pierde sus extremidades, pierde el habla y prácticamente todos los sentidos. Ya de arranque es algo bastante fuerte, terrible, o sea, es un cuerpo pues que no puede hacer prácticamente nada. Y pues aquí la película muestra un poco de recuerdos de este personaje y pues también tratando de buscar la manera de comunicarse con los médicos. Entonces, o sea, es bastante fuerte. O sea, yo creo que aquí sí vendría siendo una película antibélica. Y también fue un poco controversial esta película en su momento, porque de una u otra manera también hablaba de la eutanasia. Y pues en algunos países sigue siendo un tema controversial esa película. Johnny cogió su fusil. Santiago, ¿algún comentario de esa o alguna otra película? Pues mira que yo no conozco esa película, porque pues no la conozco. Me llama mucho la atención el título. Yo sé que esto es sobre analizar un título, pero como esos títulos que te quedan sonando porque ¿quién es Johnny? Un joven. ¿Por qué tuvo que tomar su fusil? O sea, suena como muy desgarrador, como porque un joven tiene que tomar un fusil, porque el gobierno lo dijo. Estoy muy anarquista hoy, no, perdóname. Pero es como, por ejemplo, hay una película, no tampoco de la Primera Guerra, pero para que hagan como un poquito como la idea de lo importante que a veces son los títulos, que se llama Primero mataron a mi padre. O sea, eso te dice todo, ¡pum! Pero no es sobre la Primera Guerra Mundial, es otra situación, no estoy muy seguro de qué, pero si me entienden como, wow, qué título tan impactante como diciéndote como, o sea, así empezará la película, primero mataron a mi padre, Johnny tomó un fusil, o sea, uff, o sea, suena chistoso, pero no lo es, o sea, es un título que te dice toda la crudeza de una situación bélica. No lo había pensado. David, ¿quería decir algo? Sí, iba a decir algo, pero ahora ya lo estoy dudando, no estoy seguro. Hágale. Pero hay una canción de Aerosmith que se llama así, pero sí, o sea, lo estoy dudando, me disculparán si estoy equivocado, perdón, pero sí, eso iba a decir. Y lo otro era que o sea, no viene al caso, pero es algo, un dato curioso, a quienes son fans del rock, del metal, de Metallica, el videoclip de One utiliza algunos clips de esta película de Johnny cogió su fusil. Bueno, en mi lista tengo más de El Maestro del Agua, Flyboys, Lawrence de Arabia. Bueno, ahí como para complementar con otra que no estaba y después sí retomamos con una de la lista, una que se llama Padre y Soldado, o bueno, también se llama Héroe de Sangre,
una película francesa del 2022. Aquí vemos también otra cara de la guerra, de esta Primera Guerra Mundial, y es de un padre que se enlista en el ejército en una colonia francesa en Senegal para participar de la guerra porque su hijo de 17 años fue reclutado en contra de su voluntad, y entonces pues es como esa necesidad de este padre de buscar a su hijo. Y Santiago, bueno, quiero agregar más, pero se me estaba ocurriendo una pregunta. Pensaba hacerla para las conclusiones, pero tengo curiosidad para los dos, de si este tipo de películas sobre Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, desde su punto de vista, por supuesto, si sí ayudan al que está viendo esa película a entender cómo mejor el conflicto, aprender un poco de historia, aprender sobre los sucesos de los que está contando la película, o realmente es una película más como para disfrutar, ver lo, ver lo visual, ver la crudeza de la guerra en ciertos casos. Yo creo que, pues bueno, hablaré yo primero. Sí, sí, sí. Yo creo que uno nunca va a poder recrear tal cual una situación en una película. O sea, se puede acercar uno muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pero pues obviamente todo está bajo la visión no solo de un director, sino todo un equipo, obviamente un contexto político, una situación actual o una situación en el que el momento que se grabó la película. Pero yo creo que hay que, mirando eso, pues también ver qué es lo que se interpreta, qué interpreta el director con eso. Y obviamente cuanto más estudiado y más se haya investigado en el contexto, del contexto en el que ocurre la película, creo que le da mucho valor, como las películas pues que hemos mencionado antes, ¿no? Como también es interesante ver pues otras perspectivas, como lo decía mi compañero Angie, bueno, que Napoleón no es Primera Guerra Mundial, obviamente se aleja muchísimo y se fue muy criticado por su, o sea, no, bueno, no sé qué tanto se aleja, pero pues sí se aleja de muchas cosas que de pronto no pasaron, pero hay que entender como cuál es la perspectiva del director y qué es lo que te está tratando de mostrar. De pronto, por ejemplo, si hablamos de si no en el frente, de pronto los jóvenes no se entusiasmaban tanto para ir a la guerra, puede ser, como puede que se entusiasmaban aún más que lo que se veían en la película, ¿cierto? O en 1917, de pronto había formas más fáciles para enviar un mensaje en vez de mandar a 2 soldados, así de un lado para otro. De pronto, pero es como lo que quiere mostrar el director, contarnos esa historia, engancharnos y pues educarnos también sobre, acercándose lo más posible cómo fue ese momento, ¿no? Y lo mismo pues con técnicas cinematográficas y situaciones, quieren tratar de que nosotros nos sintamos lo más parecido posible a cómo se estaban sintiendo los protagonistas en esa película. O pues lo que quieren que sintamos como un poco en eso. Entonces yo creo que hay que mirar eso por ese lado. Pero yo creo que sí, indudablemente cualquier película, obviamente bien estudiada, puede, y pues uno conociendo de pronto el contexto, investigando bien, puede ser muy educativa sobre estos contextos y estas situaciones de guerras, de momentos bélicos, ¿sí? De relatos bélicos. Muy bien, sí, de acuerdo. Mientras estaba buscando sobre esta película de Lawrence de Arabia, me pareció otro dato curioso que encontré, que fue que esta película estuvo prohibida en muchos países árabes porque sentían, de hecho, que esas figuras históricas como la ciudadanía árabe no se estaba interpretando bien, pero ahí apareció este actor de la película, Omar Sharif, el cual supuestamente como que arregló las cosas para que el presidente en ese momento de Egipto, Gamal Abdel Nasser, pudiera ver la película y que viera que no se estaba haciendo como mal interpretado, que de hecho sí estaban haciendo como bien su trabajo, entendiendo el contexto, entendiendo cómo se comportan los árabes, los egipcios, etcétera. Y vieron la película y al parecer al presidente Nasser le gustó mucho y ya permitió que se relanzara en Egipto y se volvió pues un gran hit en estos países. David, pues misma pregunta y con respecto a lo que dijo Santiago, ¿qué opiniones tenemos? De hecho, a partir del registro fílmico y fotográfico que dejó la Segunda Guerra Mundial,
los directores trataban de buscar lo más cercano al realismo, ya que a partir de que se tiene un registro de esos acontecimientos históricos, entonces lo que se buscaba era como una representación más fidedigna de lo que pasó. Y pues también con consultores que participaron en ese conflicto, y ya que Martina ahí habló de Lawrence de Arabia, esa película también tuvo, y muchas de las películas de las que hemos hablado han recurrido a consultores, han participado de estos conflictos. Entonces, sí, como que lo que se busca es de buscar el mayor realismo posible, pero pues ahí también en el cine encontramos múltiples narrativas, y como ya lo dijimos al principio de este episodio, que a veces encontramos películas donde la Primera Guerra Mundial o el conflicto está de telón de fondo, y la narración se centra en un romance, en alguna aventura. Entonces, a veces no se retrata como tal el conflicto, acompaña la historia, más o menos. Puede resultar estas películas como una clase de historia o algo así, pues de pronto no, pero sí, sí, como lo dije al principio, sí puede generar algún interés en el espectador por conocer más, pero pues no está de más, ¿no? No está de más de utilizarla como referencia. No hay que llegar al punto de no, o sea, eso que mostró, nada que ver. No, en algunos casos sí, en otros no. También hay que pensar de que pues al tratarse de una película, sí o sí, hay ficción. Pero bueno, también están los documentales. Quisiera mencionar uno que fue de relativamente hace pocos años, de Peter Jackson. Recordarán Peter Jackson, director de El Señor de los Anillos, King Kong, El Hobbit, la saga El Hobbit. Él hizo un documental de la Primera Guerra Mundial que se llama Ellos no envejecerán. Y es un documental recomendado porque utiliza imágenes de archivos. Me estoy contradiciendo un poco porque dije que se tuvo un registro fotográfico de la Segunda Guerra Mundial y no de la Primera, pero no. O sea, también se tuvo un registro fotográfico y fílmico de la Primera Guerra Mundial, y a partir de estos registros se hizo una remasterización en las cintas análogas, y se le puso color. No, no es un documental en blanco y negro. De pronto habrá algunas personas que le choca un poco el blanco y negro. No, los invito al blanco y negro también. Pero este documental es todo a color. Es interesante porque habla sobre situaciones, sobre personas que estuvieron en ese conflicto. Entonces nos habla como, nos mete un poco en la vida de esas personas. Sí, entonces tratemos de salirnos un poquito y nos hemos concentrado en películas que están muy bien, son fantásticas, todas súper recomendadas. No sé si estoy cogiendo a Santiago en frío, pero algún juego, yo que Santiago es todo un gamer también, juego que llega a la mente de Primera Guerra Mundial o parecido, relacionado. Ya hay muchos juegos de Bueno, eso, pero bueno, aquí Truffaut le estaría dando la razón a Truffaut a ser un poco probélico, pero sí, hay muchos juegos, tanto por un lado, bueno, de hecho no hay tantos como en de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero digamos que la primera, obviamente si uno quiere ver como lo más fiel de pronto investigado, como en, no solo pues que se ven muy bien los gráficos para uno mirar el detalle y todo, pues obviamente está Battlefield 1, ¿no? Que cuenta una historia que es madura, perdón, se diría, que es muy, que pues te va contando como diferentes cosas de lo que va pasando en la Primera Guerra Mundial. Obviamente ya, pues, obviamente la forma en que se juega, la forma en que esperan el desarrollador del juego que juegues y después matando a todo lo que veas, ¿sí? Como si fueras un Rambo, ¿no? Entonces por eso obviamente se clasificaría más como un probélico antes de que sea un antibélico. Pero pues bueno, digamos que obviamente ahí entra una discusión de que los juegos son para también divertirse, entretenerse y pues digamos que también sirve para uno pues de pronto descargar la rabia esa en el juego o de pronto algunas frustraciones o pues sí, como descargarse de voy a cierto. divertirme. Obviamente ya si uno lo asume muy personal como voy a coger un rifle y matarlo a todos, pues no.
Eso no. Pero eso es otro tema aparte en otras cosas que no vamos a entrar aquí. En ese ámbito, pues digamos que está bien no divertirse, pero obviamente pues no es el mensaje antibélico o la visión que uno quisiera como antibélica que hemos hablado a lo largo de toda nuestro podcast del día de hoy, este capítulo. Pero también, digamos que está otras visiones también antibélicas, de hecho. Hay dos juegos, uno que curiosamente es del estudio que hizo Wallace y Gromit y Pollitos en Fuga, perdón, que se llama Arman, Estudios Arman o Arman Animation, junto con otras productoras de videojuegos y eso sacaron uno que se llama 1111, Memories Retold. Es justamente sobre los últimos momentos antes de que ya le den el cese al fuego entre todos los frentes, Francia, Inglaterra y Alemania, y la perspectiva de un inglés y un alemán que se vuelven amigos para sobrevivir de haber caído como en una, ¿cómo decirse eso? Como que estaban en una de esas minas, túneles y eso, y entre los dos pues se ayudan. Pero obviamente eso, como decíamos antes, a ojos de generales, a ojos del gobierno, pues no está bien. Entonces que uno cuida al otro y eso pues es complicado. Entonces digamos que las decisiones que uno debe tomar muchas veces en una situación así de guerra es más, o sea, si uno quiere un final feliz, por así decir, uno tiene que procurar pensar en sobrevivir por encima de voy a ser el héroe de la película, ¿sí? Yo puedo ir y salvar a esta gente, pero yo también tengo una familia y si voy allá me arriesgo, ¿no? Me puedo morir y dejo hambrienta a mi familia y no salve a los otros. Son cosas que uno lo deja reflexionando. Ese juego está en PC, si no estoy mal, y en otras plataformas. También hay una que parece como si fuera un cómic, de hecho. El estilo y todo es como si fuera muy como cómic de dominguero, por así decir, como de, leí Calvin y Hobbes, leí, ¿sí? Como un poquito así, un poquito más francés, que se llama Valiant Hearts, del estudio que hizo Rayman. Y es muy interesante que se hayan ido por este lado porque ellos suelen hacer juegos como muy raros y extraños, ¿sí? Como, o sea, no extraños, sino divertidos, pero como que el contexto en que pasan es extraño y se van por este lado a hacer este juego que es sobre, digamos que antes de la guerra pues no había problema con que un alemán se enamorara de una francesa, por ejemplo. Y bueno, y justo ocurre la guerra y no, los alemanes tienen que ir a pelear por la Alemania y Francia por otro lado. Entonces el suegro de este muchacho, que se enamoró de la hija de él, se casaron y todo, él va a buscar al otro lado, a enlistarse y todo para buscar a este muchacho y poderlo traer de nuevo a casa a Francia. Y hay otras dos perspectivas, por ejemplo, está este soldado negro americano, porque eran muy pocos los que iban como americanos allá a esa guerra, eran más que todo como los que se enlistaban, los que decían como yo voy a ir allá, y él había perdido a su esposa en un atentado alemán, y él va allá por venganza contra un gran coronel así, todo malvado, poco chistosito, así como tipo caricaturesco, pero también paralelamente está la situación, por ejemplo, con este señor, el suegro de este alemán, que quiere reencontrarse con él y al otro lo meten en un campo de concentración y es cruel, es duro. Y hay un perrito involucrado también, con el que uno puede manejar y todo y resolver pues los puzzles. Creo que ahí, pues, yo sé que no has hecho la pregunta, pero creo que de las escenas más impactantes en ese juego es cuando uno llega como a una cierta batalla y uno está viendo es el infierno. O sea, uno está, todo es el cielo es de color rojo, la cantidad de cadáveres. El juego que empezó súper bonito, así como como decíamos, como una caricatura, como una tira cómica de domingo, es ahora un paisaje nada alentador, terrible sobre cómo los soldados eran carne de cañón en esa época. Entonces es muy interesante, los invito a que lo vean, Valiant Hearts y 11-11. Y bueno, pues si ya quieren divertirse y matar lo que se cruce por ahí, pues Battlefield 1. De hecho, dejaré en los comentarios para que los que están oyendo este episodio también den sus recomendaciones de películas, series, documentales, juegos que crean que vale la pena ver para aprender más de la Primera Guerra Mundial por ahora. David, antes de entrar ya a las conclusiones y cerrar esto, yo sé que faltan varias películas para hablar,
Pero pues, ¿algún comentario antes de entrar a conclusiones? Bueno, no, sí, o sea, son infinidades de películas que se pueden ver de la Primera Guerra Mundial ahí. Hay algo que también pasa mucho en el cine, es que a veces pueden encontrar como la misma historia, pero pues ahí lo interesante es de cómo se está contando, cuáles son las diferentes formas de narración. Siempre se piensa como en estas películas bélicas el conflicto, siempre el conflicto, pero pues ya hemos visto que también se puede retratar romance, aventura, también la parte humana, como la de Feliz Navidad, también esta otra película que se llama War Horse de Steven Spielberg, ahí también se empatiza un poco sobre el sufrimiento humano, pero también el animal, porque ahí casi que de protagonista está un caballo. Y bueno, también las consecuencias que puede dejar el conflicto y el sufrimiento de la familia, porque en estas películas siempre se ve el sufrimiento de los soldados, pero también está el de la familia, de quienes lo esperan o quienes perdieron personas en la guerra. Entonces está una película que se llama El Maestro del Agua, que es sobre una persona que va a buscar los cadáveres de sus hijos que fueron caídos en la batalla de Galípoli. Tiene que ir hasta Turquía, también tiene que trabajar con las personas que vendrían siendo quienes mataron a sus hijos. Entonces ahí también se ve como el sufrimiento de un padre en un conflicto. Sí, aquí nos podemos quedar un montón de tiempo hablando de infinidades de películas y Sí, vamos entrando ya a las conclusiones. No sé, como una pregunta de cierre, como lo estaba mencionando más o menos David, tenía la duda de si algún día hacer películas bélicas, digamos que por ahora de la Primera Guerra Mundial, va a, digamos que entre comillas, pasar de moda. Algún día dejarán de producir este tipo de películas. Obviamente hay de toda esa cantidad de gente que murió, que participó en esto, hay cada una de esas historias para contar. Hay muchas formas de interpretar, pues muchas perspectivas, desde que se puede hacer un solo hecho. Pero pues algún día vamos a dejar de ver esto o no. Wow, es una pregunta bastante profundamente filosófica. Pues, ¿qué te puedo decir? Digamos que obviamente uno aspiraría a que la humanidad algún día dejara pues de ser bélica y por ende pues si llegara el caso pues ya no habría mucho consumo pues de lo bélico, pero digamos que por naturaleza, no soy filósofo, no soy comunicador social, audiovisual y social, pueden escuchar los primeros 3 minutos de introducción que me dieron a mí, que soy, no soy filósofo, ni psicólogo ni nada, pero sí, digamos que parte de la condición humana, de lo que somos, pues es parte del conflicto. Lo importante es saber manejarlo, o sea, siempre vamos a tener conflictos, pero lo importante es saber manejarlo, y yo creo que para mí es importante que a lo largo de toda la vida de la existencia humana saquen películas bélicas porque así nos puedan recordar y no olvidamos lo que alguna vez fuimos y lo que tenemos que hacer para ser mejor, que es no caer en esos errores del pasado. O sea, no caer en guerras, no caer en nada porque nadie sale ganando. Ese es mi pensamiento. Yo creo que no va a dejar de haber películas bélicas y ojalá no, porque así la gente puede echar un vistazo atrás y aprender de eso para que no vuelva a suceder nunca más. Que no vuelva a pasar una bomba atómica, por ejemplo. Pero bueno, nuevamente, Segunda Guerra Mundial, me estoy adelantando. Y sí, bueno, la otra parte también, el punto de vista más capitalista, yo creo, es decir, como, pues si la gente lo ve, pues yo sigo haciendo películas de esto, ¿no, David? total, total. Yo creo que nunca van a dejar de existir estas películas bélicas, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial. Incluso, me atrevería a decir, lamentablemente, de las guerras por venir de que vendrán. Esperemos que no, no, ya me estoy adelantando a algo más catastrófico. No, lo siento. Pero sí, yo creo que nunca va a dejar de existir esto. Y lo que decía hace un momento es como de la forma en cómo se cuenta. Y pues como lo pudimos ver hoy, son múltiples las formas en las que se puede contar un conflicto o el conflicto como tal.
de los soldados que sufrieron, de la guerra de fondo, de telón de fondo. Y es algo también complejo porque la Primera Guerra Mundial y los conflictos bélicos es una representación también del dolor y de lo que representa para la moralidad humana, como lo dije al principio. Algunas personas les puede incomodar o afectar o estar en contra también, pero también podemos ver que hay muchos ejemplos que hablan sobre ese antibelicismo o antimilitarismo. Entonces, pues, en fin, vendrán un montón de estas películas y lo que cambiará son las formas de narración. Muchas gracias a los dos y nos vamos a la última sección. Recomendaciones de la semana. Entonces, recomendaciones. Ustedes, aunque no les vea las caras, tienen cara de que de pronto ya se vieron todas las películas de los Oscar. Para mí esa es la recomendación, estar preparado para el 10 de marzo. Por mi lado, ayer que me encontré con David ahí, iba para ver Poor Things, una película que me dejó bastante sorprendido. Creo que yo solo me había visto medio el tráiler, o solo había escuchado cosas que era como un estilo de Frankenstein. La evolución de toda la protagonista es absolutamente impresionante. Me pareció una gran película. Se volvió mi favorita para ganar el Oscar. No creo que la vaya a ganar, pero se volvió mi favorita. David, recomendaciones, además de todo lo que ya hemos dicho, por supuesto. Bueno, de recomendación, pues hace poco creo que hoy o ayer, estaba hablando con Santiago sobre una serie que le recomendé desde hace mucho tiempo y se la recomiendo a todo el mundo porque es una serie, me genera como cierta paz, cierta tranquilidad. No, es muy agradable. También el mensaje positivo que da la serie la pueden encontrar en Apple TV, Ted Lasso. La premisa es un entrenador de fútbol americano, lo contratan en un equipo inferior de la Premier League en Inglaterra y pues ahí ya vemos el choque cultural y, pues deportivo que es de trasladar a un entrenador de fútbol americano a que dirija un equipo de fútbol inglés, choca, pero es increíble porque se ve como la transformación del propio personaje, del protagonista y la transformación de todos los personajes que hay en la Mm. serie, cada uno tiene su transformación y deja un mensaje tan positivo, o sea, es absolutamente recomendable esa serie, buenísima. Y solo tiene como 3 temporadas, ¿no? Es que es muy fácil de ver. Sí, sí, sí. Y además que otra cosa chévere de esa serie es que el fútbol como que es una excusa, entre comillas, porque pues uno, no crean que uno va a ver solo partidos de fútbol y ya, sino que es como lo que está detrás, como la Primera Guerra Mundial que está Exacto. pasando atrás. Eh, Exacto, eso también puede ser. De pronto hay gente que diga, ah, no, es que a mí no me gusta el fútbol, pero tranquilo, mm, tranquilo que aquí todos no se centran en el fútbol, sino, exacto, como lo dice Martínez, de telón de fondo el fútbol. sí, Football is Life. ¿Alguna otra recomendación? No, pues estarlos preparando para el siguiente podcast. Empiecen a ver películas de la Segunda Guerra. O sea, vean estas y empiecen a prepararse para la Segunda Guerra. Y miren que hay interesantes películas de la Segunda Guerra desde diferentes perspectivas. Que eso se nos va a dar ir un montón de tiempo. Pero miren, por ejemplo, que Miyazaki, ahorita que está pues nominada a Mejor Película Animada, la del Niño y la Garza, o como está mal dicho acá, La Niña y la Farsa, por lo que pasó, pero no vamos a entrar en ese tema, porque... pero sí digamos que también justamente esa película toma en un contexto post Segunda Guerra, por ejemplo. Empieza ahí un poquito en la primera, en la segunda y pues después ya arranca ahí. Entonces la Segunda Guerra fue muy, o sea, tristemente muy importante, que afectó muchas cosas, incluyendo el cine. Y la forma en que se empezó a contar historias basadas en la Segunda Guerra, pues partió fue por esa misma guerra, ¿no? Si quieren ver, ahí les doy el spoiler, hablaremos de La tumba de las luciérnagas, horriblemente pesada, muy buena, pero muy pesada. Yo creo que podemos tomar ese tema más adelante, ¿verdad, Benji? Sí, sí, claro que sí, de una. Sí, para que no se Entonces, váyanse pierdan. viéndose eso, si quieren. Pero véanla, como dice la buena Diana Uribe, véanla en doble con Shrek, porque es más, les doy el spoiler, que esa película fue, la sacaron en doble función con Totoro, que es muy bonita,
porque era tan pesada que dijeron no hay que ponerla en doble función con Totoro. Bueno, entonces para que estén todos atentos y no se pierdan el siguiente episodio tampoco de Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas gracias a los dos y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Por favor, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos. Pongan sus comentarios, díganos qué otras películas, series, libros, documentales, juegos sobre la Primera Guerra Mundial ustedes conocen y quieren que conozcamos. Y también no se les olvide responder la encuesta. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. Nos escuchamos en un siguiente análisis. Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales. Te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes. Disponible en tu plataforma de podcast favorita